Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte hoy, en pleno Día de Muertos. Igualmente, como todos los días, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué es esto que comentaste del mundo Fanny? Ahora sí que me agarraste fuera de, no sé de qué se trata. Fíjate, Joaquín, que es algo muy interesante, bastante reciente y que en el mundo se empieza a hablar de ello cada vez más. El mundo Fanny es, por sus siglas, el mundo de la fragilidad, el mundo de la ansiedad, la no linealidad e incomprensibilidad que nos ha dejado la pandemia, Joaquín. Quisiera platicar un poco de dónde veníamos, de dónde sale esta frase, de dónde viene esto del mundo Fanny y qué representa para todos nosotros esta idea, pues sí, muy nueva, poco escuchada, pero me parece que cada vez en muchos círculos de orden académico, de orden público, empieza a expandirse. Fíjate, Joaquín, que hace ya años, cuando estaba terminando la década de los años 80, de 1980, algunos intelectuales empezaron a darse cuenta que el mundo estaba cambiando de manera muy importante. Estábamos en ese momento muy cerca del término de la Guerra Fría. Todos nos acordamos la caída del muro de Berlín, la caída de la cortina de hierro. Y en los Estados Unidos, el Departamento de la Defensa se empezó a dar cuenta de que se estaba presentando un nuevo mundo, un mundo distinto, un mundo volátil, y lo bautizaron en inglés. Las siglas en aquel momento eran VUCA, en español VICA, como un mundo de altísima volatilidad. Decían en aquel momento en Estados Unidos, estamos en un mundo en el que los cambios vienen ya no como antes, que los veíamos ver como tendencias, que podíamos prevenirlos. En las empresas se hacían planeaciones estratégicas de 4, de 5 años. Ahora no, ahora cada vez los cambios son más rápidos y nos llegan como verdaderas irrupciones de un día para otro. Decían en ese tiempo, la I de VICA, que era un mundo incierto, era muy difícil hacer pronósticos de lo que iba a venir. Cada vez es más difícil, decían, en este mundo, un mundo de gran complejidad en el cual las cosas cada vez eran más difíciles de entender, y un mundo de gran ambigüedad, porque las cosas ya no son claras, ya no está claro quién piensa de una manera y de otra, cómo van a funcionar las cosas de un modo o de otro. Ese mundo VICA o ese bautizo que hizo el Departamento de la Defensa de Estados Unidos pasó a lo largo de los años 90, principios de los 2000, a otros mundos, al mundo, por ejemplo, de la empresa, al mundo de los negocios, al mundo de otros ámbitos de la política y sociales. Se convirtió en algo más o menos común decir, oye, pues vivimos en un mundo que no podemos ya prever las cosas. Es un momento inédito en la historia de la humanidad, un momento que no habíamos vivido jamás antes en la historia. Hay muchos momentos, desde luego, y cada momento de la historia es distinto del otro, pero un momento como el VICA es la única vez que lo hemos vivido como humanidad. Ante estas condiciones, Joaquín, pues ese mundo VICA cada vez creciendo más, cada vez con mayor celeridad, cada vez las empresas viven menos años. Fíjate, en los años 90 una empresa en el mundo promedio vivía entre 8 y 10 años, hoy no pasan de 2 años y medio, por ejemplo, antes de ser vendidas, antes de quebrar, antes de tener cambios importantes. El mundo está cambiando rápidamente. Pero estábamos en ese mundo VICA, Joaquín, y de repente nos llega la pandemia. Y esto es a lo que me refiero con el mundo Fanny. Ese mundo VICA en el que estábamos, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, de repente nos damos cuenta de que ha cambiado. En un artículo muy influyente que se escribió en abril de este año, un señor de nombre Jaime Yamais Casio, de origen italiano, que está en el Instituto por el Futuro o para los Estudios del Futuro de la organización RAND. Déjame decirte, Joaquín, que la organización RAND en Estados Unidos es uno de los think tanks más importantes del mundo, donde participa el Departamento de la Defensa de Estados Unidos con muchas universidades y organizaciones de la sociedad civil.
tienen cerca de 1,850 investigadores alrededor del mundo. Y en este departamento, este señor publica un artículo que se titula Frente al caos. La pandemia nos ha dejado frente al caos y dice, en este momento, el mundo que decíamos, mundo VICA, ha quedado atrás. Ahora tenemos enfrente el mundo FANI. Es el mundo que estamos todos viviendo en carne propia. El mundo que de esa volatilidad de la que hablábamos antes se ha convertido en un mundo de fragilidad. Las personas nos hemos vuelto en general y la sociedad, las instituciones quebradizas, frágiles. Estamos viviendo un momento en el cual la pandemia nos hizo conscientes de esta fragilidad que tenemos, de esta vulnerabilidad. Un mundo, sin duda, un mundo de ansiedad. Joaquín, lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones. En informe del año pasado, hace justo un año, de la Organización Mundial de la Salud, ya se decía que la mitad de la población mundial estaba sufriendo, por lo menos en algún nivel, de ansiedad y depresión. Un mundo no lineal, Joaquín, es un mundo en el cual las consecuencias de nuestros actos están siendo cada vez más exageradas. Uno piensa, oye, ¿cómo pudimos haber entrado en una pandemia global simplemente porque se cazan o se comen animales como las teorías que hay sobre la pandemia, sobre los murciélagos o las serpientes en el mercado de Wuhan? Es un mundo que ya no se comporta de manera intuitiva, de manera racional. Es un mundo que nos ha cambiado y es un mundo, Joaquín, incomprensible. Un mundo que se nos va de las manos, que no podemos nosotros en un momento determinado comprender. Y esto, que suena extraño, suena curioso, el mundo FANI, nos afecta en la vida de todos los días. Está detrás de nuestros estados de ánimo, del mundo que nos rodea, de cómo se comporta la economía, cómo se comporta la política. Decía Edward Lorenz, que fue un matemático y meteorólogo del MIT, que es padre de la teoría del caos, que llamamos caos al orden que todavía no comprendemos, Joaquín. Y es este puerto del que tú y yo hemos hablado en nuestras ocasiones, el puerto al que nos va a dejar en un momento determinado la pandemia, que hoy todavía tiene muchas incógnitas, que es un verdadero caos en nuestra vida. Sin embargo, Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química de 1977, decía que también el caos posibilita la vida y la inteligencia. Es una gran oportunidad. Así pues, Joaquín, este mundo FANI, concepto nuevo, una palabra nueva que se está empezando a usar en muchos ámbitos alrededor del mundo, es al que tenemos nosotros que responder. Es el mundo que nos ha dejado la pandemia. Y yo quisiera en ese sentido, con las 4 letras de FANI, dejar algunos consejos para el auditorio. La primera, la F, fragilidad, esa debilidad. Una manera de enfrentarla importante es empezar a dar un sentido a las cosas. Recordamos aquel psiquiatra austriaco Viktor Frankl, que escribió aquel libro que fue un bestseller, un clásico, El hombre en busca de sentido, que decía, quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará el cómo. En este mundo tan confundido, tan frágil, en el que nos damos cuenta que un día estamos y otro no, en el que hemos visto con la pandemia desaparecer a muchas de las personas que hemos tenido alrededor nuestro, que no han tenido tiempo de despedirse, ese mundo que nosotros pensábamos que era seguro y que de repente nos dio una cachetada de humildad para darnos una idea muy clara de la vulnerabilidad que tenemos, se le combate, Joaquín, con mayor sentido, dándole un sentido a nuestra vida. Un mundo de ansiedad, Joaquín, es la segunda letra de FANI, la A. Esta ansiedad se combate en gran medida entendiendo que nuestra vida y la felicidad es vivir de manera equilibrada y sana en el presente. Que gran parte de las cosas que nos preocupan, de hecho hay muchos estudios, más del 90% de las cosas que nos preocupan jamás ocurren, pero las vivimos como si fueran reales y nos afectan la mente y la salud del cuerpo. Qué importante este paso en ese sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo rodeados de ansiedad. Un mundo no lineal, Joaquín, un mundo en el cual las cosas de repente ocurren de forma totalmente ilógica, vamos a decirlo de alguna manera. Un día el mundo estaba bien y un día amanece con una pandemia. Un día el mundo está bien y un día se amanece con un caos que ya traemos hace tiempo en materia ambiental, ahora que estaban dando las noticias de
la cumbre en ese sentido a nivel global. ¿Cómo podemos nosotros en un momento determinado como seres humanos enfrentar eso? Con la virtud de la humildad y sobre todo, Joaquín, buscando la adaptabilidad. Qué importante para el ser humano, cada vez más, revisarlo cada uno de nosotros, ser adaptables. Este es un mundo no comprensible fácilmente, es no lineal y necesitamos ser más adaptables. Y finalmente, en este mundo incomprensible, Joaquín, qué importante algo que hemos dicho aquí muchas veces. Nos levantamos todos los días corriendo, vamos al trabajo, regresamos, volvemos al trabajo, comemos, vamos en la noche, regresamos, estamos en permanente actividad y no dejamos espacio de silencio interior, Joaquín, un espacio de paz interior que nos permita obtener serenidad frente a esta incomprensibilidad para podernos adaptar a las circunstancias, entender que podemos vivir tranquilos y felices independientemente del entorno que nos rodea, Joaquín. Así pues, este mundo Fanny, esta palabra extraña, ¿no? Nueva, bautizada recientemente en abril de este año en este artículo tan importante que ha tenido tanta influencia en el mundo frente al caos de este personaje, Jaime Casio, de origen italiano, de la organización del Instituto del Futuro de la organización RAND, el cual, pues, de alguna manera está, Joaquín, visualizando qué es lo que sigue en el mundo para los próximos años pospandémicos, Joaquín. Gracias, querido José Antonio Lozano. Me abriste los ojos, yo no sabía eso del mundo Fanny, me voy a fijar más. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes en este mundo Fanny. Claro que sí, Joaquín, querido, muchas gracias. Estás muy bien. Un abrazo. El doctor José Antonio Lozano Díez, como todos los martes, presidente de la Junta de Gobierno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.